Gloria a Dios, vive Cristo para siempre. Dios bendiga a todos los amados que alcanzan a escuchar este mensaje. Hoy los saludamos en este nuevo día, gloria a Dios. Recuerda, estamos en este programa Experiencias con Dios. Vive Cristo para siempre. En el espacio plano espiritual. Y estamos hablando acerca de experiencias espirituales. Gloria a Dios. Hoy vamos a contar, gloria a Dios, si el Señor nos lo permite y nos da la dirección, experiencias espirituales que nos han acontecido. Y el Señor nos trae a la memoria. Gloria a Dios, vive Cristo para siempre. Vamos a estar haciendo una lectura bíblica, gloria a Dios. Y vamos a, gloria a Dios, a continuar a desarrollar este tema. Gloria a Dios. Dice, vamos a estar leyendo el Salmo 139, del versículo 20 en adelante. Gloria a Dios. Dice, siempre que leemos la palabra de Dios, lo hacemos en nombre del Padre, del Hijo, bajo la dirección y unción del Espíritu Santo de Dios. Dice lo siguiente. Porque blasfemia dicen ellos contra ti. Tus enemigos toman en vano tu nombre. No odio, oh Jehová, a los que te aborrecen, y me enardezco contra tus enemigos. Los aborrezco por completo, los tengo por enemigos. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Gloria a Dios. ¿Cómo? Y guíame en el camino eterno. Gloria a Dios. Vive Cristo para siempre. Aleluya. Padre, te damos gloria, te damos honra, te damos alabanza, Señor. Nos disponemos en este momento a hablar, Señor, de esto que tú has puesto en nuestro corazón, acerca de las experiencias que nos has permitido experimentar en este mundo espiritual, oh Dios, al cual tú nos has invitado a conocer y a vivir. Vive Cristo para siempre. Te pedimos, Señor, dirección por medio de tu Espíritu Santo, oh Dios, que todo lo que digamos sea conforme a tu voluntad, Señor, y sea gloria a Dios para edificación, para fortalecimiento espiritual, oh Dios, y del conocimiento que como creyentes debemos cada día adquirir en ti, oh Dios amado. Reprendemos toda obra de las tinieblas que se levanten en contra de la emisión de este mensaje, oh Dios, lo declaramos inoperante, toda tergiversación que procure el maligno nacer, oh Dios, lo declaramos inoperante en cualquier acechanza con la que procure estorbar, oh Dios. Lo atamos en el nombre de Jesucristo de Nazaret y declaramos ese ambiente de libertad y de victoria guiado enteramente por tu Santo Espíritu. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Sí, amados, gloria a Dios. Aleluya. Sabemos que Dios nos invita a recorrer el camino eterno. Gloria a Dios. Y que este camino eterno no es un camino físico como tal, sino que es un camino espiritual. Gloria a Dios. Y para recorrer este camino tenemos que estar despiertos. Gloria a Dios. Es recomendable estar despiertos espiritualmente para saber por dónde vamos. Gloria a Dios. Tener visión espiritual. Cuando la visión espiritual es nula o es escasa o no, o está opacada, van a haber problemas. Humanamente vemos que cuando el ciego intenta caminar, necesita ser llevado por alguien o usar de un bastón, y aún así se le dificulta el movilizarse. Nosotros hemos sido llamados a vivir una vida espiritual, a descubrir una vida espiritual, a vivir una vida espiritual, y necesitamos ver esa vida espiritual, necesitamos entender esa vida espiritual, necesitamos comprender esa vida espiritual y poder visionar lo que está pasando, lo que está aconteciendo en el plano espiritual. Tenemos que verlo para poder desenvolvernos de la mejor manera en esta vida espiritual. Me acuerdo que cuando el profeta Eliseo le pidió al profeta Elías que le diera una doble porción de su espíritu, gloria a Dios, la primera condición que el profeta Elías le puso a Eliseo para poder recibir esta doble porción fue: si puedes ver cuando yo sea quitado de ti, si puedes ver cuando yo sea arrebatado, si puedes ver lo espiritual que va a acontecer, si lo puedes observar, entonces te será hecho. Si no, no. O sea, en pocas palabras, si tú puedes percibir
el mundo espiritual que nos rodea, entonces estás listo para recibir la unción, para recibir esa unción. Porque vas a saber administrar esa unción, te vas a saber comunicar con esa unción. Gloria a Dios, porque la unción es espiritual. Y si no la podemos percibir, si no la podemos ver, entonces, gloria a Dios. Como la comunión que debemos establecer con ella va a ser más difícil. Porque ciertamente si no podemos ver en dónde está la unción, entonces vamos a ir a otro lugar. Gloria a Dios, vive Cristo para siempre. Así que, amados, este mundo espiritual tiene que interesarnos. El poder percibirlo, el poder verlo. El poder entender lo que está aconteciendo en el plano espiritual en cualquier momento de nuestra vida. En cualquier circunstancia en la que nos encontremos, saber entrar al mundo espiritual y poder ver qué está aconteciendo y saber por dónde viene el ataque de las tinieblas, qué espíritu nos está atacando. Gloria a Dios, en qué lugar, en qué área de mi vida está atacando, qué parte, qué miembro está, en qué miembro se está ocultando. Todo esto lo podemos conocer si podemos ver el plano espiritual. Gloria a Dios. Hoy voy a hablar acerca de, de una batalla espiritual que, que libré en el plano espiritual. Y esto aconteció así de esta manera. Resulta que en un sueño yo me hallaba en una cadena que aparentemente era una cadena de oración. Estábamos en un grupo que aparentemente eran hermanos. Esa fue la impresión que tuve, que estaba en medio de hermanos. Estábamos en una cadena de oración. Pero en esta cadena de oración aconteció algo extraño. Resulta que mientras orábamos y yo era de los que más fuerte clamaba, resulta que emergió un espíritu de algo, vino un espíritu y ese espíritu se fue formando su silueta y su forma a medida que clamaba, de que seguíamos la oración, hasta que se formó completamente. Y cuando se formó, la cadena terminó y los que estaban allá no eran más hermanos, eran gente que yo no conocía. Entonces entendí que estaban utilizando mi energía espiritual para hacer volver a este espíritu, a este hombre espiritual que no sé, me dio una impresión que podría ser de la línea de mi descendencia, de mi ancestral, de mi línea ancestral, pero no comprendí en sí por qué este hombre eh, emergió como tal. Pero lo que sí entendí es que ellos estaban utilizando mi energía espiritual para hacer volver este espíritu. Y entonces cuando ese espíritu volvió, les comenzó a hablar a los que lo habían hecho volver, que de hecho me ignoraron, después de que ese espíritu llegó, me ignoraron completamente a mí. Y él comenzó a hablarles de que iban a irse en busca de tesoros que estaban ocultos en el mundo espiritual. Tesoros que estaban ocultos en el mundo espiritual. Entonces, cuando yo pude volver a recuperar la fuerza, yo me acuerdo que comencé a seguir a este hombre y a los que le seguían. Y comencé a hablarle a él. Y entonces él se volvió y comenzó a lanzarme maldiciones. A lanzarme maldiciones y yo las desviaba. Yo las desviaba con la mano. Pero luego, cuando él vio que la situación se puso así, se paró en serio y me lanzó una maldición tan fuerte, una maldición de muerte, mejor dicho. Me lanzó una maldición de muerte que yo literalmente sentí en el espíritu que me estaba deformando. Y cuando me estaba deformando, se me vino a la mente la palabra de Dios que dice que, pero el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y me acordé de esa palabra y la declaré. Y ahí volví otra vez en sí. Volví a ser restaurado. Pero dentro de esta batalla espiritual que sostuve con este espíritu, lo que me llama la atención es que él me dijo enano. Me dijo enano y eso me quedó sonando. ¿Enano? ¿Cómo así que enano? Y, y eso me inquietó. El punto fue que yo me desperté y me toqué y estaba bien.
todavía estaba vivo porque la maldición fue fuerte. Y la batalla, gloria a Dios, algo, haciendo un paréntesis, algo para denotar, en el mundo espiritual, las batallas son con la palabra. La palabra es la que reina. La palabra, o sea, la- los golpes son hablados. Lo que se habla es lo que toma, es lo que toma acción. Aquí no vale pelear con fuerzas físicas o con estilos físicos de pelea, no. Es la palabra, lo que uno declara en el mundo espiritual. Y dependiendo de la autoridad que tenga el espíritu a sí mismo, va a acontecer. Obviamente, claro está que la máxima autoridad en el mundo espiritual es el Señor Jesucristo. Porque Él lo dijo, toda potestad me es dada arriba en los cielos y abajo en la tierra. Cuando declaramos la palabra que hemos aprendido de Él, esa palabra va a predominar sobre cualquier otra cosa que se está anunciando. Y eso fue lo que pasó cuando este hombre me lanzó esa maldición fuerte. Yo me acordé de esa palabra que dice que el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y eso me restauró. Pero la maldición verdaderamente fue, o sea, realmente fue fuerte la maldición que me envió este espíritu. Y eso de ser enano me quedó sonando. Y entonces yo comencé a preguntarle al Señor, Señor, ¿cómo así que enano? Y entonces el Señor comenzó a regalarme sueños donde me hacía, donde yo podía ver mi estatura espiritual. Recuerdo que una de esas visiones que el Señor me regaló fue que Él, en un sueño, Él nos había dado, en un sueño Él me mostraba que Él nos daba dones para la música a muchos jóvenes que estábamos llorando. Voy a resumir este testimonio del don que Él nos dio para entrar en materia. Él en un sueño, en una visión que tuve, Él me mostraba cómo nos daba dones a muchos jóvenes. Y después en otra visión, Él me mostraba cómo el don que yo había recibido había prosperado, había prosperado. Ya no simplemente tocaba la guitarra, porque me había dado el don para tocar la guitarra, o sea, para tocar para la música. Pero yo tocaba la guitarra, fue el primer instrumento que comencé a tocar. Y Él me mostraba cómo había prosperado ese don. Que ya únicamente no tocaba la guitarra, sino que tenía bajo, tenía vocales, tenía guitarristas y tenía prácticamente la orquesta completa, el don. De tal manera que cuando yo tocaba la guitarra se escuchaban otras voces y se escuchaba como si hubiera una ecualización de parte, o sea, hubiera como una masterización del sonido y únicamente estaba tocando yo la guitarra. De hecho me acuerdo que una vez le estuve tocando a una niña y la niña me decía, pero la guitarra también canta. No, porque las voces del don se escuchaban, o sea, humanamente eran audibles. El punto fue que después de que yo comencé a indagar al Señor acerca de por qué yo era enano, si yo ya podía ver el mundo espiritual y percibirlo, estaba sufriendo ese proceso, ese despertar espiritual, como que todavía era enano, ¿por qué todavía era enano? Entonces el Señor me mostraba que todos los dones, el don de que yo tenía, todos los participantes del don, todos los, los artistas del don se iban, los músicos y los cantantes se iban por alguna razón. El diablo estaba atacando muy fuerte y el Señor me había entregado en sus manos. Entonces el diablo tenía potestad de tocar todo lo mío. Entonces el don se había ido y únicamente me había quedado un personaje del don. Una sola persona me había quedado en el don cuando había crecido tanto. Solo me quedó uno. Y entonces él comenzó a hablar conmigo. El don comenzó a hablar conmigo. Que todos se habían ido, pero que él me iba a seguir respaldando. Y entonces él me preguntó que yo qué tenía conmigo. Yo tenía la guitarra en la mano. Y cuando él me pidió que se la prestara, yo le entregué la guitarra. Y la guitarra en las manos de él era como un juguete. Y entonces ahí entendí que verdaderamente era un enano. Porque la guitarra en mis manos era grande, se veía grande, o sea, se veía de tamaño normal. Pero cuando yo la puse en las manos del don, era, era como si le hubiera entregado un juguete en sus manos. Y entonces él me quedó mirando y yo, ay, ahí entendí que verdaderamente era un enano. Y ahí comenzó
la indagación al Señor, que por qué si estábamos en esa guerra y estábamos en esa búsqueda, ¿por qué? Y el problema era de fondo, era más terrible todavía de lo que me iba a enterar. Lo que pasaba era que a pesar del mucho esfuerzo de la búsqueda constante, de la disciplina de búsqueda, mi alma estaba en el infierno y por esa causa yo no podía crecer. Entonces me tocó emprender la batalla para ir a rescatar el alma del infierno. Óigase bien todo lo que está pasando en este plano espiritual. Y comencé, gloria a Dios, ahora a pelear batallas espirituales, pero eran para que mi alma fuera rescatada de ese lugar donde estaba. En el infierno hay un lugar que se llama el barrio de los esclavos, que es un lugar superior, de más encima. Y en el barrio de los esclavos están las almas de todos los hombres que están en el pecado, pero que no han muerto. Están allí. Y en más de una ocasión me tocó ir a batallar allá a ese lugar. Yo me acuerdo que en una de las batallas que tuve allá en ese lugar, allá los enemigos son las almas de hombres que están vivos, pero que están atrapadas allá por causa del pecado. Y están de cierta manera endemoniadas también, contaminadas por demonios. Gloria a Dios. Y me arrojaron a un río, pero yo no caí directamente al río, sino que caí sobre una plataforma como una balsa y comencé a surfear en esa balsa en el río. Y muchos de los que estaban allí, de hecho hay unos que otros conocidos, que humanamente sabemos que están vivos y que los conocemos, estaban allá y uno de ellos tenía el cabello pintado de amarillo. Y la impresión que se llevó de lo que mi espíritu hizo en ese lugar fue que él dijo que se iba a cambiar el color del cabello de amarillo, se lo iba a poner a negro, así como estaba el mío. Porque, o sea, la admiración que sintió, que despertó, las acciones que desarrolló mi espíritu en esa batalla fue tanta que él, aunque estaba en el infierno, aunque su alma estaba en el infierno, él sintió admiración por lo que estaba desarrollando mi espíritu en ese lugar. Y el punto es, amados, que peleé mucho para que mi alma fuera rescatada de ese lugar. Me acuerdo que cuando iba a ser rescatada, un hermano descendió a ese lugar por mí, por mi alma. Y era una burla porque todos allá me conocían y el diablo me había puesto una máscara de edad. No sé, la gente que sabe, que se mueve en el mundo espiritual y que sabe de brujería o que ha escuchado de brujería sabrá de qué estoy hablando cuando hablo de una máscara de edad. Esta máscara de edad lo que hace es que cuando nuestro espíritu se la pone a nuestro espíritu, él transforma nuestra imagen física y lo hace ver más viejo, más arrugado, más. Y entonces hay un espíritu que es el que encargado de hacer esto un demonio, mejor dicho, que es el cerdo o el burlador. Este demonio es el encargado o es el que el diablo utiliza para enviar esa máscara, para poner esa máscara de edad, por lo general, a las personas por causa del pecado. Entonces, mi alma estaba en el infierno y por estar en ese lugar, este espíritu podía poner una máscara en mí, en mi espíritu, en mi alma, que transformaba, desfiguraba completamente mi rostro. Y eso humanamente se veía el cambio, la transformación. Y fue terrible esos años que pasé con esa máscara, porque parecía una persona de 80 años y la máscara publicaba el pecado. Pero en mí, a pesar de que todo esto estaba pasando, había cierta paz porque yo entendía que era una guerra espiritual, que era el proceso que el Señor me había puesto a librar para que el despertar espiritual que Él estaba desarrollando, efectuando en mi vida, en mi espíritu. Gloria a Dios, vive Cristo para siempre.
Entonces, amados, lo que quiero que entendamos es que el mundo espiritual es fuerte, es real, y tenemos nosotros que hemos sido llamados a vivir esta vida espiritual que interesarnos por conocerlo, por poder percibirlo, por poder verlo. Porque cuando vemos el mundo espiritual podemos entender muchas cosas que están aconteciendo o que pasan en nuestra vida, en nuestro entorno. Y agudizar más el discernimiento de lo que está aconteciendo con nuestra vida. Entonces, después de que mi alma fue rescatada, el Señor me envió a un lugar y en ese lugar comenzó un proceso de crecimiento. Un proceso de crecimiento y mi espíritu comenzó a crecer, mi alma comenzó a crecer también. De tal manera que ahora venían hombres de todos lugares, satanistas, brujos, porque como árbol, en otra visión me revelaba él que era un árbol de manzano, tenía frutos muy apetecibles. Y entonces de todos lugares venían brujos, tabaqueros, brujas, satanistas a combatir, a pelear, a arrebatar la bendición que había en ese árbol. Y ese árbol era yo. O sea que tocó pelear mucho para rescatar el alma y para que Dios comenzara a dar ese crecimiento espiritual. Gloria a Dios. Sabemos que somos llamados a crecer hasta la medida del varón perfecto, que es la estatura del Señor Jesucristo. Y en este lugar donde estaba el Señor me dio una estatura, no sé, pero me dio una estatura, un crecimiento que me acuerdo que en una batalla espiritual que sostenía contra unos brujos, es una guerra espiritual. Él me decía en el espíritu, yo estaba despierto, pero estaba escuchando lo que estaba pasando en el plano espiritual. Y él decía a mi espíritu que a través de su rito, él estaba en algún lugar del África, asumo yo que ese hombre no estaba en algún lugar del África o de Haití. El punto es que él me gritaba y me decía que liberara a mi abuela. ¿Cómo? Que liberara a mi abuela. Libera a tu abuela. Porque ahí en la línea ancestral hay espíritus que saltan de un pariente a otro, de acuerdo a la línea ancestral. Y ese espíritu había morado con mi abuela y había saltado la línea espiritual ancestral y me había alcanzado a mí, pero yo lo había atado. Y entonces ese era el espíritu que ellos utilizaban para acceder a mi espíritu, a las cosas espirituales que hay en mí. Lo hacían a través de ese espíritu, pero como estaba atado yo no podía entrar. Entonces él le gritaba a mi espíritu que liberara a mi abuela. Yo estoy escuchando, yo estoy despierto, pero yo estoy escuchando. Entonces yo decía, no lo vaya a hacer. Estoy hablando con mi espíritu. Todo esto acontece en este despertar espiritual, amados. Son cosas que uno las cuenta y el que las escucha parece que, pero son reales. Son reales y están aconteciendo. Acontecen. El mundo espiritual es fuerte y continuamente está influenciando esta realidad física que percibimos. Es la razón por la que el Señor Jesucristo dice: no juzguéis de apariencia, porque esto ciertamente puede cambiar en un momento, en un instante, a una palabra de Dios. Todas las cosas físicas son removibles, pueden cambiar. Entonces, amados, hay un mundo espiritual que conocer y estas experiencias se las cuento para que nos sintamos inspirados a buscar más de Dios, a mover, para que no ignoremos el mundo espiritual, la vida espiritual a la que Dios nos está invitando a conocer y a vivir, a experimentar, porque es poderosa y es extensa, es fuerte. Gloria a Dios, vive Cristo para siempre. En más de una ocasión me tocó enfrentar a diversos demonios
satanistas que venían a arrebatar la bendición. No sé, amados, si ustedes han escuchado acerca de gloria a Dios, de los brujos que vamos a decirlo de esta manera. Satanás vino a matar, a robar, a matar, a robar, a destruir. Entonces, en el mundo espiritual hay los brujos, los satanistas, ellos tienen la capacidad de ver sobre quién hay bendición, sobre qué persona hay una bendición. Y ellos pueden moverse en el plano espiritual para arrebatar esa bendición. Y esto puede ser el causante de que muchas bendiciones que Dios envía a su pueblo no sean conocidas por el pueblo, no se alcancen a manifestar. Porque la palabra de Dios dice que el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Gloria a Dios. Haciendo un hincapié aquí que los violentos son los hijos del malo. Porque los hijos de Dios son los pacificadores. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos verán el reino de Dios. Ellos verán el rostro de Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios, mejor dicho. Pero de los violentos dice que Él los destruirá. Entonces, cada vez que yo oraba y me metía en oración fuertemente, el Señor me bendecía grandemente. Pero así mismo era la guerra en la noche, y cuando yo dormía contra mi espíritu para arrebatar la bendición, venían satanistas, venían brujos a arrebatar esa bendición. O sea, cada vez que yo oraba, el Señor me bendecía muy fuertemente, muy grandemente. Pero así mismo venían ladrones a arrebatar la bendición, los violentos a arrebatar la bendición. Es la razón por la que dice que el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Probablemente tú ores y clames al Señor y no veas la bendición. Probablemente te esté pasando que hayan brujos, satanistas, tabaqueros sobre tu bendición. Que cada vez que te llega la bendición, ellos vienen y la arrebatan. Y si estamos dormidos espiritualmente será muy fácil. Y si todavía tenemos malos hábitos, con mayor razón. Dice la palabra de Dios, no deis lugar al diablo. Vive Cristo para siempre. Entonces esto acontecía conmigo. Cada vez que el Señor me bendecía, venía, en la noche era una guerra fuerte. Porque venían estos satanistas, ya sean satanistas o brujos, el que primero llegara. Ya fuera satanista, brujo o tabaquero, el que primero llegara a la casa, ese iba a saquear. Y era una guerra de todas las noches, porque todas las noches oraba. Así que todas las noches el Señor me bendecía y todas las noches habían allí brujos o satanistas o hechiceros. De acuerdo a la bendición, así mismo era el ataque. Gloria a Dios. Y todas estas cosas el Señor me ha permitido conocerlas, verlas, entender lo que está pasando en el plano espiritual. Ver cómo los satanistas... Me acuerdo que también en otro sueño, en esta experiencia, el Señor me permitía entender que una sacerdotisa satánica estaba combatiendo a mi espíritu. Yo me acuerdo que yo estaba acostado y abrí los ojos y yo veía como alguien a cierta distancia y tenía una M60 disparando proyectiles a mi cabeza, tratando de irrumpir a mi mente. Estaba enviando proyectiles a mi mente y yo comencé a escuchar una voz de una mujer y sé que esta mujer me decía, predicador chocuano, entrégame el país. Y yo le dije, no. Y entonces ella me dijo, entonces muere. Y entonces yo dije, hay poder en la sangre de Cristo, dije yo. Y entonces ella dijo, la sangre negra tuya es que se va a derramar. Y cuando ella dijo así, se llenó la casa de satanistas que me cogieron y me llevaban para el mueble y decían, la orden es violar y matar. Y cuando yo escuché así que me llevaron al mueble y me tenían allí ya a punto de
de hacerme el mal, me acordé y llamé a Jesús, al Señor Jesucristo, y le dije, Jesús, ven. Mejor dicho, dije, Jesús. Y él me contestó que, como si estuviera allí al lado. Yo le dije, ven. Y cuando yo le dije, ven, se iluminó la casa. Y yo cobré nuevas fuerzas. Y yo me acuerdo que le pegué una patada a uno en la mandíbula. Que creo que se la zafé, no sé, pero quedó con resabio este hombre. El punto, amados, es que el mundo espiritual es fascinante. Y acontecen muchas cosas allí. Que humanamente no parece que estuviéramos bien, pero no. Continuamente el mundo espiritual está influenciando este plano físico. Continuamente el plano espiritual, lo que se mueve en el plano espiritual, está influenciando este plano físico que percibimos, influenciando sobre las bendiciones, sobre la realidad, sobre todas las cosas que se mueven en este plano físico que percibimos, están siendo influenciadas por el plano espiritual continuamente. Y es a un despertar que Dios nos invita. Así que, amados, vamos, gloria a Dios, vamos a dejar hasta aquí, gloria a Dios, creo que hasta aquí vive Cristo para siempre. Con lo que hemos hablado podemos tomar información útil, gloria a Dios, que nos invite a indagar más en Dios, que nos impulse a buscar más de Dios, que esa es la intención de hablar estas cosas, de que el hombre conozca y se interese y se inquiete más por las cosas grandes y ocultas que están en Dios. Así que, amado, Dios te bendiga en este día, gloria a Dios. Recuerda compartir el mensaje, gloria a Dios. Otro puede ser también muy bendecido con él. Aleluya. Si hay alguno allí que todavía no ha aceptado a Jesucristo y lo quiere hacer hoy, recibir a Jesucristo como su Señor, Salvador y Maestro de su alma, hoy es un buen día, porque sabemos que hoy vivimos, ahora vivimos, pero dentro de un rato no es seguro. Pero si tenemos de nuestro lado a Jesucristo, el apóstol Pablo decía, para mí el vivir es Cristo y el morir me es ganancia. ¿Por qué? Porque él sabía que estaba agarrado de Jesucristo. Y en él no se pierde, sino que se gana. Así que si alguno quiere aceptar a Jesucristo hoy, yo le digo, repite conmigo este mensaje, esta oración. Señor Dios, te doy gracias en este día porque me permites entender que hay cosas grandes y ocultas que desconozco y que tú estás dispuesto a enseñarlas a los que te buscan, a los que te son fieles. Gloria a Dios. En este día yo decido aceptar a Jesucristo, tu Hijo, como Señor, Salvador y Maestro de mi alma. Te pido también que escribas mi nombre en el libro de la vida y que a partir de ahora comiences a enseñarme todo aquello que necesito comprender para vivir y manifestar y serte fiel y vivir la vida que te agrada. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Vive Cristo para siempre. También vamos a orar por los enfermos. Si hay alguno allí que tiene necesidad de salud, Dios dijo, yo soy tu sanador. Gloria a Dios. Para el que cree todo es posible. Vive Cristo para siempre. Así que vamos a orar a Dios porque Él dijo que todo lo que pidiéramos al Padre en su nombre Él lo hará. Él simplemente busca gente que le crea. Así como le dijo a Jairo, Jairo, tú simplemente crees. ¿Y qué estaba buscando Jairo? ¿Qué necesitaba Jairo que el Señor Jesucristo hiciera por él? Que resucitara a su hija, porque la hija de Jairo había muerto. Así que si tú crees que el Señor Jesucristo que Dios puede utilizar esta oración para sanarte, entonces vamos a orar creyendo y tú vas a recibir la sanidad que necesitas, ya sea espiritual, física o mental. Señor Dios, te doy gracias en este día, Señor, porque tú eres bueno y tu misericordia, Señor, es infinita. Y aquí estamos, por tu misericordia, Dios, hablando, Señor, de ti, de lo que tú haces con nosotros. En esta hora presentamos a los enfermos, Señor, y también presento mi vida porque hay enfermedades ocultas, unas que se manifiestan, pero hay otras ocultas, Señor, que no sabemos. Así que en esta hora presento, Señor, mi vida y la vida de todos aquellos, Señor, que están allí, creyendo que tú puedes, Señor, sanarles a través de esta oración, oh Dios. Que tú puedes utilizar esta oración para desplegar tu poder y sanar. Te pido por cada uno de ellos, Señor, para que en este mismo momento, Señor, reciban esa sanidad que necesitan, Padre Santo, ya sea espiritual, física o mental. Para ti no hay enfermedades grandes, sino que todas sucumben ante tu poder, oh Dios.
Te pido pues, amado, en el nombre glorioso de nuestro amado Jesucristo, que sane, Señor, que derrame sanidad, Padre amado, porque escrito está ahí: todo lo que pidieres al Padre a mi nombre, yo lo haré. Y apoyándonos, Señor, en esta palabra que es poderosa, que es verdadera en ti, oh Dios, que todo lo que pidamos al Padre en el nombre de Jesucristo, Él lo hará. Así te pedimos en esta hora, oh Dios amado. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, tu Hijo, nuestro Kyrios, te pedimos que sanes para tu gloria y tu honra y tu alabanza. En el nombre glorioso de Jesucristo, amado. Amén. Gloria a Dios. Vive Cristo para siempre. Aleluya. Así que, amados, gloria a Dios. Vive Cristo para siempre. Para el que cree todo es posible. Para el que cree todo es posible y conforme a tu fe será hecho. Pero él le dijo a Jairo: tú simplemente crees. Si tú crees que Dios te ha sanado, entonces retén la sanidad, porque